Buenas noches, gente que se va conectando a la transmisión de este gran partido que se viene este lunes 22:30 horas. Estamos ya en la previa del partido. Unión Santa Cruceña, opción joven, Unión Santa Cruceña. Saludo para todos los que se van conectando. Los que se vayan conectando ya, vayan dejando su me gusta, vayan dejando su comentario, a ver a quién están apoyando, de dónde, y vamos a estar leyendo a medida que vayan saliendo los comentarios. ¿Cómo están? Buenas noches. Así ya probamos lo que es el audio, video, cómo se ve, cómo se escucha bien. Antes de que empiece el partido ya lo solucionamos. Ahora sí, gente, vamos a ver, porque cambié el wifi por los datos, que está muy bajo. A ver cómo se ve ahora, cómo se escucha. Ya están calentando al lado del equipo. Unión Santa Cruceña, opción joven. Así que estamos a pleno de este hermoso partido que se va a vivir esta noche de lunes. Por la duda no voy a relatar, es comentario nomás, leer el comentario, a ver dónde están mirando. También unos anuncios que tengo para hacerles, ya que llegamos a los 1000 suscriptores. Quiero saber qué le parecen las transmisiones de los partidos. Quiero saber cómo lo ven. También si pueden comentar ya, si se ve bien, se escucha, mejor. No hay relator ahí, comentarios nomás, comentarios. Ya a vivir el partido a full. El hermoso partido se va a jugar. Si pueden ir compartiendo la transmisión igual hasta que empiece el partido en su estado de Instagram, de WhatsApp, compártalo por todos lados, así podemos seguir creciendo con este hermoso proyecto de un poco de fútbol y podamos seguir transmitiendo los partidos. Del lado izquierdo mío tenemos a Unión Santa Cruceña, del lado derecho mío tenemos a opción joven. Ustedes me dicen cómo se escucha, cómo se ve, qué le parece la transmisión también, y vayan dejando me gusta si se ve bien, se escucha bien. Hoy tenemos que romper el récord de 100 personas en las transmisiones, así que vayan compartiendo. También si pueden sacar una foto, si están mirando una tele, saquen una foto con su teléfono, vayan a Instagram y etiquétenos. Después nosotros la vamos a recompartir todas.
Muchas gracias, papá. Falta el relator nomás. Tampoco, sí, sí. ¿Tenés que poner ahí alguno que se anime? Ya pregunté un par, está bien. Bueno, agarra. Pasa o relato o sigo con la cámara porque a veces... Colgate. A lo cambio. Estoy avisándome su comentario, no lo va a tener igual. Déjalo mocando, lo veo. Ya tenemos a los árbitros en la cancha, ya están llamando para empezar el partido. Así que bueno, se va a venir partidazo entre esta dos potencias de la primera A, que es Unión Santa Cruceña y Opción Joven. Partidazo que se va a vivir, vayan comentando, voy leyendo hasta que comience el partido, perdón. A ver quién comenta, dónde están viendo, vayan dejando un me gusta, compartan, como le digo, compartan, que eso nos ayuda un montón, compartiendo la transmisión, así que métanle ahí en Instagram, está WhatsApp, en todo lado, compártanlo. También recordarle que vamos a preparar una transmisión especial para sortear una pelota de nuestro sponsor de Offside RG y unos botines de nuestro nuevo sponsor Fuerte al Medio. Eso lo sorteamos por haber llegado a los 1000 suscriptores. Así que compartan, tienen que seguirnos en Instagram, también a nuestro sponsor Fuerte al Medio y Offside RG. En estos días vamos a estar informando cuándo vamos a hacer la transmisión y bueno, tienen que estar todos siguiendo las páginas, siguiendo las cuentas de Instagram y también suscripto al canal de YouTube nuestro. Así que un par de botines buenos a elección. Así que estén atentos a Instagram y bueno, después tienen que estar atentos a cuando vamos a hacer la transmisión. Así están todos ahí prendido al canal de Un Poco de Fútbol. Ahí tenemos la arenga de Unión Santa Cruceña, ya están preparados, hace falta que entre Opción Joven a la cancha. Se fueron a los vestuarios, así que ahora van a salir con todos los pibes. Lindo partido que se va a jugar, ¿Cómo anda, Mateo? Saludos de Miami, dice nuestro rey Mateo, allá pasando unas vacaciones, una mini vacaciones mirando la selección, me imagino. Saludos, Mateo.
Qué crack nuestro amigo Mateo ahí, prendió la transmisión de un poco de fútbol de Miami, nos está mirando. Mucho calor por ahí, Mateo, ¿qué onda? Y ahora sí tenemos a los chicos de Opción Joven que van entrando a la cancha. Bueno, gente, creo que estamos todos ansiosos por el partido. Sorteo, a ver quién saca, vamos a ver quién sale. ¿Quién sale en el primer tiempo sacando desde el medio? En el entretiempo vamos a leer todos los comentarios. En los minutos que vayan pidiendo el equipo, vamos a leer todos los comentarios que vayan escribiendo, vayan dejando me gusta, no se olviden del me gusta ahí en la transmisión. Y ya tenemos los dos equipos en cancha, así que está por arrancar el partido. Y arrancamos con el partido, gente, así que bueno, les dejo que disfruten el partido. Muy buena respuesta del arquero, habían dejado solo al jugador de Opción Joven. Resolvió muy bien el arquero de Unión Santacruceña. Habían quedado solo,
Qué mala jugada ahí del jugador de Unión Santa Cruceña, lo había dejado corto. Falta de Unión Santa Cruceña. Voy atrás y cobro la falta. Falta de Unión Santa Cruceña, segunda falta para Unión.
Uy, cerquita quedó el número 5 de abrir el marcador para Opción Joven. Pasó al lado del palo derecho del arquero de Unión Santacruceña. Falta Opción Joven, van igualados en falta. 2-2. Lateral para Unión Santacruceña. ¿Cómo lo están viviendo el partido? ¿Cómo lo están viendo? Los primeros minutos. Y no se ve de esa plata. Sea fuerte. Se desentendieron la pase de los jugadores de Opción Joven. Se desentendieron en la jugada y dieron lateral para el equipo Unión Santacruceña. Falta Unión Santacruceña. No se suman goles, pero se van sumando las faltas para los dos equipos. Otra vez no pudieron conectar los pases los jugadores de Opción Joven. Se están desentendiendo mucho los pases, tanto en el ataque y en la defensa.
Corner para el equipo de Unión Santacruceño. La linda oportunidad para pegarle al arco, la tenía de frente el número 8. El número 7 fue. Ay, se roló el jugador. Saque de arco cobró el árbitro.
Ahí no se unieron ahí en la conexión de los pases los jugadores de Unión Santa Cruceña. Lateral para Opción Joven. Cerquita del primer gol de Opción Joven, el palo derecho al arquero le dijo que no. Amarilla para el número 13 de Unión Santa Cruceña. Se revaló de la linda contra para Unión Santa Cruceña, se revaló el jugador.
Qué lindo pase rasante que metió del cambio de lado ese que metió Juani, número 11, opción joven. Ay, no se entendieron ese pase. Cerquita el primer gol. Opción joven, el número 11 entró a cambiar el juego. Qué lindo cambio de frente que metió.
Advertencia para el número 12 de opción joven, para el arquero. Bien, gente, se terminó el primer tiempo. Partidazo, sigue 0-0 este encuentro. Partidazo que se está jugando en la cancha del Boxing Club. Los dos equipos están muy bien parados, tanto en defensa y en ataque. Faltan los goles para que se ponga emocionante el partido. Ahora sí vamos a tratar de leer unos comentarios que salen por ahí, a ver si hay alguno, a ver algún saludo o algo, mientras vamos borrando las faltas. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo lo están pasando a través de la pantalla un poco de fútbol? ¿Se ve bien? ¿Se escucha todo? ¿Cómo lo vieron el partido? ¿Cómo lo vieron el partido? ...107 personas en directo. Hola chicos, que tengan una linda transmisión. La mejor producción, por supuesto, para mi hijo Maxi Chávez, el mejor número 12, dice Eva, haciendo el aguante a opción joven, y su hijo, que es el arquero, viene ahí del otro lado mirando el partido. Vamos Diego Mancilla, dice Juan Carlos León. Rubén Marcos Mancilla dice, lo estamos viendo desde Miami, somos el papá de Diego Mancilla. Tremenda transmisión. Muchas gracias chicos que están del otro lado ahí haciendo el aguante. Carlos Antonio, vamos Juani, un golcito para el abuelo, que te miramos desde Córdoba, también nos están mirando, así que tremendo. De Córdoba, de Miami, de todos lados, prendida a la pantalla de un poco de fútbol. Bueno, ahora queda a la espera del segundo tiempo. Así que bueno, no se olviden de dejar me gusta, compartir la transmisión, así llegamos a más personas, y también seguirnos en todas las redes sociales con un poco de fútbol.
Ahí está, igual subiendo me gusta de la transmisión, eso me gusta. También queremos dar las gracias a nuestro nuevo sponsor, Fuerte del Medio, RG-bajo, síganlo en Instagram, también Upside RG. Síganlo en su cuenta de Instagram, que ellos también nos apoyan un montón para poder seguir transmitiendo los partidos y seguir con este hermoso proyecto de un poco de fútbol. Así que síganlo en sus cuentas de Instagram. Y bueno, también recordarle que vamos a hacer un sorteo de una botina y una pelota de Múnich de parte de nuestros dos sponsors en una transmisión especial de un poco de fútbol. Así que estén atentos, estén muy atentos a la red social de Instagram, que vamos a estar avisando cuándo. Y también vamos a subir unos videitos ahí de los botines de Fuerte al Medio. Es un par de botines a elección, pero ahí tenemos uno para mostrarle que tremenda calidad, muy buenos botines. Así que tienen que estar siguiendo las páginas, tanto de Fuerte al Medio y también de Upside RG, para poder participar del sorteo y obviamente estar suscrito y seguirnos en nuestras redes sociales. Así que estén atentos, ya vamos a organizar la transmisión especial. Y bueno, síganos en todas las redes. A ver qué más comentarios hay, qué comentario más. ¿Hay gente de Unión en el chat o no? Te traigo a la piscina y pide a ver. A ver, vamos a ver qué tenemos en la lista de reproducción de de las repes. A ver, bueno, tuvimos jugada, tuvimos caños y falta, creo. A ver, vamos a ver esta, a ver qué tenemos acá. Otro cañito más de Juani. Ya tenía varios clics de caño de Juan y no se cansa de hacer los caños.
qué fue. Vamos a ir viendo para ir entreteniendo a la gente. ¿Qué le parece las repeticiones? Esto fue la falta dentro del área, que no se cobró nada porque iban cuerpo a cuerpo los dos. Así que no pasó nada en esa. Y a ver, vamos a ver la última. Esta más que nada, a ver. ¿Qué tenemos acá? Otro cañito más del... Ay, no vi el número de quién era el caño ese que se manda ahí. Cañazo también. Bueno, ya los árbitros están llamando para empezar el segundo tiempo. Vamos a ver cómo se viene, a ver si hay goles en el segundo tiempo. Bastante trabado estuvo el primero, sin convertir ninguno de los dos equipos. Tuvieron chance los dos de hacer gol. Bueno, tuvo más chance de Opción Joven en el primer tiempo de convertirlo. Arquero de Unión Santa Cruceña resolvió bien, y después el palo derecho al arquero le dijo que no para el primer gol de de Opción Joven. Así que ahora vamos a ver cómo se viene cargado el segundo tiempo, a ver si hay golcito o no. Cambio de arquero, ahora viene el número 1 en Opción Joven. Mariano entra. Hubo cambio de arquero ahí. Franco Molina dice: saludo, muy buena transmisión, muchas gracias Franquito, muchas gracias. Está entretenido el partido, dice Carlos. Sí, muy entretenido. Ahí obtuvimos otro cañito de su nieto. No se cansa de hacer caño en los partidos. Muchas gracias a toda la gente que está al otro lado de la pantalla, también que nos siguen en todas las redes sociales como Un Poco de Fútbol. Gracias por el apoyo incondicional que dan al proyecto, y también compartiendo las transmisiones, comentando, dejando me gusta. Muchas gracias a todos. Y bueno, ya va a arrancar el segundo tiempo. Y arrancamos con el segundo tiempo. Vamos a ver si hay goles en el segundo tiempo para abrir este marcador. Y ahora los dos equipos creo yo que van a salir a buscar los goles. Lateral para Unión Santa Cruceña.
mucho en definir el número 7. Y le comió el jugador número 8 de Unión Santa Cruceña. Lo tenía ahí para abrir el marcador. El árbitro cobra lateral para Unión Santa Cruceña. Cerca del palo izquierdo de nuestro amigo Mariano, estuvo ahí Unión Santa Cruceña de convertir el primero. Hay que ver quién de los dos equipos abre el marcador. Los dos salieron con la presión alta y a buscar los goles. Lateral para Unión Santa Cruceña. Va a salir desde el fondo. Y la presión de opción joven bien alta. Muy buena del arquero de opción joven, a ver. Muy buena pegada de Mariana ahí. Supo responder bien el arquero. Va arriba, a ver. Partido lindo ahora que se viene al segundo tiempo. Los dos quieren ganar. Luego quieren quedarse con los 3 puntos. A ver quién abrirá el marcador.
Uy, lo mismo que el... Están ahí los dos, Están ahí cerca de hacer el primer gol los dos equipos. Uy, hermoso bombazo del jugador de Unión Santa Cruceña. Cerquita del palo izquierdo pasó esa pelota. Lindo partido se está viviendo ahora en la cancha del Boxing Club. Partidazo, mejor dicho, Unión Santa Cruceña, opción joven. Gente, no se olviden de sacarse una foto viendo el partido y etiquetarnos en Instagram. Eso nos va a ayudar a seguir creciendo, a seguir atraer más gente a la comunidad un poco de fútbol. A ver. Uy, lo que hizo hacer Taquito de Rabona. Bien cortado el número 8.
Segunda falta para Opción Joven. Manotazo en la espalda fue al jugador número 8 de Unión Santacruceña. Minuto pidió al equipo de Unión Santacruceña. Bueno, a ver qué comentario hará por ahí. Vamos a tratar de leer algunos. Si van comentando. Todavía no vi ninguno que etiquetó en Instagram de cómo lo están viendo, ¿eh? No se olviden de poner me gusta en la transmisión, que eso hace que lleguen más personas y podamos seguir creciendo. El último comentario que leí fue el de Matías. Buena Moli, jaja, saludo del Talismán, dice ahí. Cintia Cardoso, vamos Unión, saludo Hugo. Ese fue el de Franco Molina. Bien ahí la gente que va comentando, tremendo. A ver, más gente que va comentando, de dónde lo están viendo. Porque hay gente que nos ve de todos lados. Y también vayan suscribiéndose al canal de YouTube, vayan suscribiéndose, compartiendo y poniendo su me gusta ahí. Jugamos acción, dice Juan Carlos León. Partidazo que están jugando los dos equipos. Seguimos al 0-0. Uy, ahora se viene solo. Muy bien cortado por el arquero de Opción Joven, Matías Cabrera. Cortó muy bien esa contra ahí, barriendo abajo, quedándose con la pelota y tratando de seguir el juego. Lindo sombrerito ahí. Buena respuesta al arquero de Unión Santacruceña para cortarse esa pelota aérea. Quedó a tirar el jugador de Unión Santacruceña, choque el pecho.
ver si logra ponerse en ventaja. No pudo definir bien ahí. El jugador número 10 de Unión Santa Cruceña está sin arquero. Estaba para abrir el marcador, lo tenía ahí. Ahí cerca estuvo. Linda jugada que se armó el Opción Joven ahí, estuvo cerca de convertir en el primero. Están los dos muy cerca de hacer el primero. Falta una ayudita en la definición nomás. Era esa. Era esa, Hugo, era esa. Falta abajo.
Espadón del arquero de Unión Santacruceña. Primer gol de Opción Joven, abrió el marcador, ya están. Se pone en ventaja ahora Opción Joven por 1-0 en el marcador. Se abrió el marcador ahora. Golazo, el arquero no puede hacer nada. A ver si lo empata. Ya se tiró otro caño del otro lado Juan y... Estuve muy lejos para verlo, se tiró otro caño del otro lado.
Amarilla para el técnico de Opción Joven. Lo empató, encontró el gol, tanto que lo buscaba Unión Santa Cruceña, encontró el gol y se puso 1-1, partidazo que se está jugando. Para que salga, para que salga. Palo de derecho Mariano que no pudo hacer nada. Golazo del arquero jugador para el empate 1-1. Opción versus Unión Santa Cruceña. Partidazo que está jugando. Ustedes como lo están viendo del otro lado de la pantalla, un poco de fútbol. Lo están viendo en la tele, lo están viendo en la compu, lo están viendo y se viene. Lo están viendo en el teléfono, ¿cómo lo están viendo? Etiquétenlo en Instagram. Y ahora ya se puso muy bueno. Dudó mucho para sacar a la izquierda del jugador. Se terminó el encuentro justo a los últimos minutos. Al último minuto logró el empate Unión Santa Cruceña. Hermoso partido que se jugó en la cancha del Boxing Club. ¿Qué le pareció a usted? Lo leo en los comentarios antes de irnos, antes de terminar esta hermosa transmisión que tuvimos. ¿Cómo lo vieron el partido ustedes? 1-1 salimos. Ese mío. Partidazo que se jugó. Unión Santa Cruceña logró el empate en el último minuto con el arquero jugador. A ver, lo vemos una vez más antes de irnos. Y bueno, comenten a ver qué le pareció el partido y cómo lo vieron del otro lado. Dos goles nomás en el encuentro, partidazo que se jugó. Ese fue el gol
Bueno, gente, nos estamos viendo en la próxima transmisión de Un Poco de Fútbol. No se olviden de suscribirse al canal. No se olviden de compartir todas nuestras redes sociales y seguirnos en todos lados. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Bueno, nos vemos en la próxima transmisión. Fin de semana seguro. Compartida la primera A, primera E, sub-17. Vamos a ver qué partido vamos a transmitir. Así que estén atentos a nuestro Instagram, Facebook, TikTok. Y bueno, suscríbanse en lo que es nuestra cuenta de YouTube. Nuestro canal de YouTube, perdón. Así que nos vemos en un próximo partido.